ese empeño por salvarme que te lleva a dar la vida por amor. Te damos gracias por el tiempo y ayúdanos a valorarlo, a cuidarlo, a usarlo bien, para que tu nombre por ello se forme en nosotros, a grado que tengamos no solo lo bueno, lo mejor, sino lo excelente. Ya que nos has traído, Señor, una vez más, que no sea un día más, que sea más que un día, que encontremos la vena del gozo y de la alabanza y de la importancia que tiene esto. Gracias porque nos estás enseñando a no desperdiciar el tiempo. Enséñanos a programarnos de tal manera que nos alcance el tiempo para todo lo que tenemos que hacer en esta vida, cumpliendo la misión que nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Y vamos a tener una lección en relación a las puertas, sí, pero combinadas con algo más. Miren, Dios quiere quitarnos nuestro llamado ADN. Claro, no de un momento a otro, porque necesitamos una identificación mientras estemos aquí. Pero el ADN que tenemos, que es nuestra identificación plena, está afectado, está corrupto. Y aunque necesitamos la identificación en muchos aspectos, eso es para esta vida. Sí tenemos una identificación para esta vida. Y pues gracias a Dios por ello. Tenemos identificación en las huellas digitales, por ejemplo. Tenemos identificación con nuestro nombre personal. Tenemos identificación por la familia a la que pertenecemos. Bueno, tenemos identificación hasta cómo vestimos, cómo hablamos. Tenemos identificación hasta cómo nos movemos. Tenemos identificación en nuestras responsabilidades, en nuestro trabajo o profesión. Y eso es muy importante. Sin ello, nos sentiríamos preguntándonos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Si tuviéramos esas preguntas sin contestar, ya viviríamos parte del infierno. El infierno, según la Biblia, es un lugar, y yo lo creo. No quisiera verlo.
pero lo creo, porque lo menciona Jesús. Él nos desvela el manto de la muerte o la cortina de la muerte entre el existir en esta tierra y el suceso de la muerte. ¿Qué hay después? Mucha gente se lo pregunta y no lo sabe y vive en incertidumbre y con muchísimo temor. Claro que ninguno de nosotros quisiera ese suceso, al menos no ahora, a su tiempo, pero quisiéramos no morir. Dios tuvo que hacer posible la no muerte, como la conocemos, mediante un sacrificio, por medio del cual Él ya venció a la muerte. En el libro de Hebreos 2, 14 y 15 nos menciona que Él vino a destruir esto. Solo que va por partes. Primero Él quiere que experimentemos la vida eterna. La vida eterna primero viene en el sentido espiritual. No es que no vamos a morir físicamente, porque la muerte está sentenciada, pero todavía no está ejecutada. Se va ejecutando en la medida en que nosotros la usamos. Ahorita les explico. Pero para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador, sí pueden mencionar a Jesús, pedirle ayuda, rezar. Pero una cosa es eso y otra cosa es tener la certidumbre de la vida eterna. Precisamente en Hebreos 2.14 estamos leyendo. Así que por cuanto los hijos, es decir, los humanos, toda la humanidad es hija de Dios en el sentido humano, como criatura. Pero no todos los humanos son hijos de Dios espiritualmente hablando. Esa afiliación se perdió con el pecado. Cuando entró el pecado, le dimos el territorio de nuestra naturaleza humana al diablo. Y él mueve a la gente en muchísimo. Claro, a pesar de eso, Dios no ha quitado su testimonio de luz, a pesar de todo eso. Entonces dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, Él también, participó de lo mismo, solo que sin pecado. En mi opinión personal, lo que no lo hizo pecador a Él, puesto que la Virgen María fue humana como nosotros y estuvo sujeta a la ley. Ella como mujer participó de sus días de cada mes, pues. Entonces es un medio para que también salga lo podrido, lo que no sirve.
Luego, si hubiera sido pues, totalmente completa, no hubiera pasado eso, porque hubiera sido divina. Jesús pasó por eventos en los cuales él se tenía que purificar, pero no por él, sino se purificaba para nosotros o por nosotros. Entonces hay una gran diferencia. Así que él al participar de carne y sangre fue sin pecado. Recordemos que la concepción de él fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí nos revela un misterio. Cómo la parte espiritual podría ser posible, en el caso de él y otros, un engendro físico. Dios engendró y ella concibió. Luego, toda la formación del ser de Jesús es sangre física y el semen es sangre espiritual. Así que cuando Dios engendra en ella siendo virgen, y esta es mi opinión, que por la virginidad de ella, Jesús fue guardado limpio sin pecado. Hoy ya no se estima la virginidad como algo que debe conservarse. Pero esa es una de las razones que yo encuentro, además de otras, porque libraba a la mujer de la prostitución, entre otras. La virginidad de la mujer la libraba de la prostitución, para que no se metiera fácilmente con cualquiera. Y ese acto pues no deja huella como acto, excepto que haya un embarazo. Así que Dios le dio a la mujer la virginidad con el fin de preparar el camino a la venida de su Hijo. Como vemos ahí, la participación de Jesús con una identidad, porque el ángel le dijo a María, la Virgen, y llamarás su nombre Jesús. Así que esa identidad vino del cielo. Ahora, la sangre de Jesús, según estudios que han hecho, tengo historias que podría decirles. En primer lugar, es sangre. La han analizado ya seca, pero la han analizado. Sobre todo lo analizó la NASA. Es el departamento encargado de los vuelos espaciales. La analizó bajo el manto sagrado, el manto que Jesús dejó. Ese manto lo conserva la iglesia llamada católica. Está muy bien resguardado, aunque una vez se les quemó y se afectó una parte, pero la parte donde se ven las manchas de Jesús
fueron analizadas y lo que encontraron fue, primero, es sangre. Segundo, no tiene tipo conocido. Y tercero, es la sangre más pura que existe. Cuando muere Jesús, su sangre no se pudre, su sangre no se apesta, porque es sangre de Dios, es sangre divina. Por eso podemos invocar, cúbreme con tu sangre, lávame de mis pecados con tu sangre, porque es una sangre viviente, es una sangre existente, es una sangre viva. Alabado sea su nombre. Entonces dice ahí, y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús o nombre quiere decir Salvador. Eso quiere decir Salvador. Y llamará su nombre Jesús. Y lo confirma diciendo, porque Él salvará. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nosotros vamos siendo el pueblo de Dios si creemos y aceptamos esto. Hay tantas cosas que vemos y las tenemos que creer. Por ejemplo, ¿usted cree que tiene corazón? ¿Y lo ve? ¿Pero lo siente? Pues sí. ¿Sí? ¿Cree que tiene estómago? Pues sí. ¿Lo ve? No, no me gustaría verlo. ¿Pero lo tiene o no lo tiene? ¿Cree que tiene pulmón? ¿Pulmones? Sí, porque respiramos. Podemos aspirar. Y ese trabajo lo hacen los pulmones. Y no los vemos. No hay necesidad de ver ahora a Dios. Si lo viéramos nos fulminaría. Porque Él siendo limpísimo fulmina al pecado. Es como un choque eléctrico. Nos fulmina. Jesucristo, en este sentido humano, sirvió también de amortiguador o mediador o intercesor o abogado entre Dios y los hombres. Jesús declaró diciendo, a Dios nadie le vio jamás, pero yo, el unigénito, o sea, el único, el unigénito, le declara, le manifiesta. Así que si no fuera por Jesucristo, pues ni siquiera hubiéramos nacido. Bien. Entonces tenemos aquí esta palabra de Dios que concuerda con la realidad y la verdad. De manera que en mucho necesitamos la vida eterna para ir venciendo a la muerte que está en nosotros. Dije hace rato, la muerte como suceso y como... La muerte es un ser, la muerte es un espíritu. La Biblia le llama el ángel de la muerte.
y como tal tiene que ir desapareciendo de nosotros. Y aunque tenemos que morir por la paga del pecado, Jesús garantiza la resurrección para todo ser humano. Aunque no todo ser humano, después del suceso de la muerte, va a estar en el mismo lugar. Unos estarán acompañados con el infierno y la muerte misma en el lago de fuego por la eternidad, por la eternidad. No hay vuelta ahí, no hay regreso. Quedarán sellados para siempre. Ya hubo un tiempo en que Jesús quitó sellos, pero eso fue estimado dentro del tiempo. Aunque fue una visión a futuro, desde la eternidad hubo esta visión, o ya existía esto, pero fue revelado en el tiempo, o dentro del tiempo. Dios no necesita el tiempo. Él es eterno. Él siempre es. Él es el que es. Él no tiene pasado ni tiene futuro. Él siempre es presente. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, esto nos relaciona con la apuración que tenemos para que antes de que llegue el suceso de la muerte, estemos listos. Así que vamos a morir porque la cáscara tiene que quedarse. Pero para nosotros los cristianos, la perla que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, es el tesoro escondido. Jesús es el tesoro escondido dentro de cada uno de ustedes. Que cualquiera que nos vea diga, pues es un humano como yo, sí, pero hay una gran diferencia que ellos no ven. Porque este tesoro está escondido. Y solamente lo podemos apreciar nosotros, que ahora somos cristianos. Entonces Dios quiere acabar con nuestro ADN para que cuando llegue el suceso de la muerte tengamos un ADN perfecto, sin mancha. Un ADN semejante a Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver una cita importante ahí en Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo, que escribe ahí ya con la revelación de muchas cosas que nos explica él en la Biblia, a grado que él llegó a decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Para que él se pusiera también ahí, pues es que sabía, es que conocía, es que hizo entregas. Entonces en el capítulo 2 dice así que por cuanto a los hijos, perdón, estoy leyendo el anterior, es 2.11, 2.11 de Filipenses. Un poquito antes, vamos al 8, al 9. Vamos al 9. Vamos al 10.
Bueno, aquí nos revela otro misterio. Vamos al 11 otra vez. A ver, al 12. 13. Bueno, lo que quiero mostrarles es algo que va en relación con este concepto. Permítanme buscarlo para darle la cita correcta. Ahí está muy claro. Ahí está muy claro. Ajá. Entonces el 3, capítulo 3. 3:9, por favor. Miren cómo dice. Está hablando de, del suceso de la vida después de la muerte. Está hablando de la vida del ser humano después de la muerte. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, miren, él dice, y ser hallado. Para hallar algo que hay que hacer, hay que buscar. Ahora, ¿quién va a buscar? Dios va a buscar en cada uno de nosotros. ¿Cuánto obtuvimos del Cristo? Por ejemplo, si nos las pasamos muy contentos, muy a modo, muy cómodo todo el tiempo y tomamos esto como una religión más de las muchas que hay. Y ahí lo vamos dejando, y ahí después, y al fin que no corre prisa, y al fin que estoy bien, y vamos aflojándonos, no vamos a obtener mucho del Cristo. Porque necesitamos el conocimiento y la repetición continua. ¿No dice Dios? Y la repetirás a tus hijos. Al levantarte, al acostarte, andando por el camino. Y la repetirás a tus hijos. La necesidad de la repetición es porque somos duros. Si Dios nos permitiera ir viendo toda la dimensión del pecado, eso es terrible, eso es espantoso. Nosotros no lo dimensionamos por causa de la dureza y la ignorancia de nuestro corazón. Pero a medida que vamos conociendo y sabiendo de Dios, entonces vamos entendiendo un poquito hoy, un poquito mañana, otro poquito pasado mañana, y vamos dimensionando para terminar diciendo lo que el apóstol dijo cuando estaba en el proceso. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, dijo él, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjese, ya era apóstol. Estaba dedicado al 100% a esto. Y dice, yo soy el peor. ¿Cómo es eso? Entre más santo, entre más limpio, más veía la dimensión del pecado humano. Porque hay cosas que están bien escondidas, súper escondidas de nosotros. Y hay muchos cristianos que han aceptado a Cristo, son buenas personas, aprenden, pero nunca alcanzan a ver la hondura del pecado de ellos o de cada quien
dentro de su ser. Y se mueren y van a irse creyendo tener lo que no tienen. Se van a ir así, creyendo tener lo que no tienen. Y creyendo saber lo que les faltó. No que no supieran. Porque hoy sabemos más que antes. Hoy sabemos más que cuando no éramos cristianos. Entonces dice ahí, como veíamos ahí en Filipenses, ser hallado, ahí está. Y ser hallado en él, fíjense lo que dice enseguida, no teniendo mi justicia, que es por la ley. La ley, pues es justa. Pero muchas veces nosotros como cristianos podemos ser difamados, perseguidos, odiados, rechazados, encarcelados y hasta muertos por causa de creer en Cristo. Hoy son mejor aceptados otros grupos antagónicos a Cristo y hay muchos. Hay un grupo que está creciendo y que usa una bandera de muchos colores, imitando al arco iris. Y son mejor vistos que los cristianos. ¿Eres cristiano? Pues como si apestaras. ¿Eres cristiano? Pues ya no vas a tener trabajo. Y así, muchos dolores y sufrimientos por causa de Cristo. Pero Él dice, cuando te persigan y te vituperen y digan todo mal de ti por mi causa, alégrate. Alégrate. Porque estás pasando lo que yo pasé. Pero así como yo fui vencedor, tú también lo serás. Así que dice aquí, no teniendo mi propia justicia, que es lo que me da la ley humana o la ley que viene de Dios, pero que los humanos han adoptado. Fíjense, no creen en Dios y todavía se sigue diciendo, no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no jurarás en vano. ¿Cómo está eso? Si no quieren a Dios, si tienen la necesidad de usar la ley. Pues eso es lo que dicen los 10 mandamientos, ¿o no? A eso se refiere. Yo puedo reclamar justicia, en otras palabras él está diciendo, yo puedo reclamar justicia, ir ante los tribunales, demandar, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, hermanos, que todos ustedes saben porque tenemos una causa, hemos decidido, porque no hemos directamente acusado a el hombre malo. Eso ha venido por añadidura. No sé si me doy a entender. Nosotros no lo hemos acusado por nombre y apellido. Eso ha venido como consecuencia. A diferencia de que de aquel lado sí ha venido con nombre y apellido. ¿Lo ven? Hay diferencia. Entonces dice, yo puedo usar la ley, dice Pablo, yo puedo usar la ley. De hecho, Pablo era, de acuerdo a la ley que sabía, era un licenciado en sus tiempos, de lo mejor. Él sabía la ley de memoria en sus diferentes facetas. Les voy a mostrar para recordarles cuánto tenía la ley de Dios. Tenía para gobierno personal, tenía para gobierno con tu prójimo, tenía para gobierno de derechos, tenía para gobierno de
leyes espirituales. Ponme por favor el esquema, si eres tan amable. Y olvidé mi lamparita. No trae una por ahí, hermana. Siempre me pasa lo mismo. Esto no se me va a olvidar y al final de cuentas, pues se me olvidó. Se me quedó por ahí. Pero en el esquema, el otro, el de la figura, gracias. El de la figura, ponme el de la figura. La estatura de la figura. Cuando Pablo dice aquí que es por la ley, está refiriendo a esto. ¿Cómo dice ahí las letras? Mandamientos. ¿Cómo dice ahí las letras? Estatutos. ¿Cómo dice ahí? No sé si alcancen a ver cómo dice ahí. Preceptos. ¿Cómo dice acá? Ley. Vean todos los conceptos que hay en cada una de estas partes. Y todo esto Dios lo dio para gobierno del pueblo. Los hebreos supieron de Jesucristo bajo formas, tipos, figuras, modelos. No fueron ignorantes, pero ellos no querían un Cristo sufriente. Ellos no, hasta la fecha, no quieren un Cristo pobre, quieren un Cristo fastuoso como tipo Superman. Por eso cuando aparezca este personaje llamado Anticristo, ellos todavía lo van a recibir creyendo que es el verdadero Cristo. Pero se van a llevar el último chasco de su vida. Va a haber muchísimos muertos. Porque ellos cuando Jesús estaba colgado en la cruz dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Uno diría, pero ¿cómo ese niño judío, una bomba le destrozó la cabeza? O al contrario, pues no es más que la consecuencia de las propias palabras. Tengamos cuidado para hablar, porque las palabras tienen poder. Si tú un día dices, yo ya no voy a en las tardes a los cultos, eso se va a cumplir. Y cuando quieras levantarte no vas a poder, porque las palabras tienen poder. Tienen poder para aniquilar y tienen poder para levantar. Ten cuidado. Los judíos cuando se levantan dicen, Padre, gracias te doy que me dejaste amanecer, porque es como una resurrección de la muerte. Gracias te doy por mis órganos. Y bendicen todo su ser. Este es uno de los secretos de los judíos. Por eso son prósperos. Hay gente que no la ve llegar porque no bendice el día que amanece. Bien, entonces estos conceptos los sabía Pablo. Decía, yo tengo derechos y puedo demandar y puedo pelear en los tribunales porque conozco la ley. Por eso dice ahí en el texto, volvemos al texto, que es por la ley. ¿Qué? Justicia. ¿Qué marca la ley? Justicia. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Está claro? A veces Dios parece injusto. Y pues a propósito de injusto, hay varios pasajes
donde Dios parece injusto, pero no. Parece, pero no. Pues muy bien, Dios quiere quitarnos nuestro ADN, hermanos, pero tampoco es de la noche a la mañana, porque Él sabe que lo necesitamos. Pero al menos el ADN en el modo de ser. Bueno, no al menos, lo más, es lo más. Entonces Dios empieza a quitarnos el ADN interior, porque el exterior va a estar hasta que nos muramos. Y aún así, analizan los restos y pueden identificar a la persona por los restos. Huesos ya de mucho tiempo, algún tipo de tela, de ropa, de cabello, una muela, ya ni la muelas. Y dicen, este fue de fulano de tal. Checa con el ADN de la familia fulana. Eso se acaba. Pero lo que Dios quiere formar en nosotros es el ADN de Jesús. Para que se cumpla esto, que seamos hallados. Por ejemplo, en una situación difícil que te está pasando, ¿se halla a Jesucristo o no? ¿Hasta qué grado? Del 1 al 10. ¿Hasta qué grado? ¿Reniegas, murmuras, te desanimas, te desalientas, te pones triste? ¿Dejas de acudir a las reuniones? Miren, la reunión es vital, hermano. ¿Sabes lo que es vital? ¿Sí entiendes la palabra vital? Es de vida o muerte. La reunión cristiana es vital. Si tú no la has concebido así, pues no vas a durar mucho, porque esto es vital. Es como si desprendieras una parte de tu cuerpo, por insignificante que sea, y esa parte que se desprende se muere, se pudre, se agusana, aunque tú no quieras. Hace como 2 meses sufrí un machucón por descuidado y me machuqué con la puerta del carro, salí muy rápido y cerré la puerta antes de quitar la mano y me machucó el dedo. Me gustaba porque traía una uña azul como las nubes que se ponen hoy. Pues miren que todavía tengo poder de renovación porque la uña nueva ya está saliendo y empujó a la otra. No de la noche a la mañana, pero la empezó a empujar y la otra empezó a desprenderse. Ya se había desprendido de una gran parte, nada más me quedaba una orillita aquí, de este lado. Y ya le abría como abrir un libro, a ver cómo iba. Me dolía tantito la orilla porque todavía estaba prendida. Que agarro una navaja de esas finas de rasurar, ¿se acuerdan? Las que se usaban. Y empiezo a cortar, no me duele. Ya que sigo cortando. Me dolió tantito, pero ya de una vez le di el navajazo y ya. Me libré de eso. Ya no me duele. Pero esa parte de mi ser ya no sirvió. Ahora viene algo nuevo. ¿Verdad? Entonces Dios quiere ir quitando el ADN viejo, modo de ser, modo de ser. Quiere quitar lo viejo e ir poniendo lo nuevo. Y que lo nuevo empuje a lo viejo,
hacia afuera. ¿Me doy a entender? Y tener entonces una naturaleza lo más parecida a Jesucristo. Claro, como humanos resbalamos, nos equivocamos, cometemos errores, hablamos de más, reaccionamos con enojo. Pero si todavía amanecemos mañana, podemos rectificar. Cuesta trabajo pedir perdón, cuesta mucho trabajo decir lo siento, me equivoqué, pero cuando menos sí podemos decirlo. Y aprender la lección para que no se vuelva a repetir. ¿Me doy a entender? Porque dice la Biblia que Dios hace todas las cosas nuevas. Dice la Biblia que Dios hace todas las cosas nuevas. Yo tengo una uña nueva, que pues ahorita tiene la figura de un perro chato bulldog, pero yo sé que se va a perfeccionar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ese es el asunto de Dios. Ya después les voy a presumir mi uña nueva completa. Pero el poder de renovación es posible. Ustedes y yo podemos tratar de matar a una lagartija y le cortamos la cola y se va y esa cola le renace. Tienen ese poder. Claro, hay órganos vitales que el hígado creo que sí se renueva. Pero también, pues si le echas mucho alcohol, pues ¿cuál renuevo? Lo echas a perder, pero tiene esa virtud del hígado. Hay partes muy importantes como los riñones que pues sí, ahí o te quitan un riñón o te hacen te ponen otro riñón. Ya se puede, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, el ADN, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios tiene poder para a su tiempo transformar lo corrupto, lo sucio, lo que ya no sirve, lo que se echó a perder. Apocalipsis 21:1 nos recuerda este principio de Dios en su poder. Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, se fueron, ya no se ven. El mar va a ser quitado, porque la tierra va a ser tan abundante en fruto que ya no necesitará más alimento del mar. El mar provee mucho alimento a la humanidad. Pero dice Dios en la Biblia que en su juicio apocalíptico las criaturas del mar morirán. Terrible. Va a haber hambruna en la tierra. De hecho, los gobiernos luchan y trabajan para que esto no suceda, pero no pueden. Desgraciadamente nuestro territorio está ocupado ahora por casi la mitad de gente mala. Y hoy más que nunca se necesita la vigilancia. Por ejemplo, en carreteras, cuando salgo a carretera, ya no es como antes que había
Entonces 4 patrullas en el trayecto. Hoy, solo si sucede un accidente, pues mandan llamar a la llamada Guardia Nacional y va. Pero no hay vigilancia, más bien ponen puestos de inspección los malos y se visten como si fueran auténticos y te paran y pues te explotan y te roban o te amenazan. Así está la cosa. Entonces Dios quiere darnos una naturaleza, ¿qué? Nueva. Sin esa naturaleza nueva, nosotros no podemos hacer entregas. Nos podemos pasar la vida diciendo, quítame, Señor, quítame esto, quítame lo mentiroso, quítame lo hablador, quítame lo metiche, quítame lo lengua floja, quítame uno y mil cosas, pero no funciona así. Esto no funciona así. Esto funciona con entregas. O sea, tienes que entregar esto que es negativo. Les he contado de cómo aprisionaban a los monitos tiempo atrás cuando había muchos en África. Tejían una bolsa con algún tipo de material y le dejaban un hoyito nada más. En la bolsa adentro ponían la semilla preferida por los monos. Entonces llegaba el monito y se alegraba y saltaba y brincaba y chillaba y metía la mano. Llenaba su mano del grano preferido. Claro, la bolsa amarrada al árbol. Entonces cuando quería sacar la mano no podía. ¿Por qué? Pues estaba llena. Miren qué fácil. Llegaba el nativo ya calmado, lo agarraba y le hacía cosquillas. Soltaba el producto y era libre. Libre de la bolsa, pero cautivo de aquel que lo cazaba. Y saben que el cazador sabe lo que nos gusta y nos da en abundancia. Hoy mucha gente está comprada por las dádivas que les dan. Y yo siempre pongo en mis comentarios, cuando comento algo que me gusta, que es correcto, digo, México despierta. México despierta. Porque están así. Y no quieren soltarlo. Algunos podrán decir, es que si voy a la contra, me quitan el trabajo, es que si voy a la contra, ya no voy a ser autoridad, es que si voy a la contra, me van a clasificar, es que si voy a la contra, hasta a lo mejor mi casa me quitan. Y nos convertimos en borregada, no ovejas, borregada. Y no estoy diciendo que los gobiernos sean limpios, son corruptos, pero hay niveles, hermanos. Hay niveles. Entonces, como dice ahí, cielo nuevo, tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces le quita Dios este tipo de vida, entre comillas, a la tierra actual, porque tiene poder la tierra, pues ponemos una semilla y germina, ¿verdad? Y tenemos que comer. Pero ¿qué tal que se salga el mar del cauce o vengan tormentas saladas
y que echen a perder las tierras. Nos vamos a comer unos a otros. Qué sabroso, qué sabroso cachete tienes. Haré unos tacos de cachete. Así, no se les exagero, porque la Biblia nos cuenta casos en los que se comían las madres a los niñitos. Y se comían unos a otros. No, pues sí va a pasar. Eso va a pasar. Por las consecuencias. Hay dos apocalipsis. El apocalipsis por las consecuencias de la maldad del hombre y el apocalipsis de Dios derramando en su ira santa y justa las plagas que van a venir a la tierra. Así que imagínense por arriba y por abajo. ¿Quién va a resistir esto? Pero tenemos una grandísima esperanza en Cristo. Al ser cristianos, tenemos una grandísima esperanza. Amén. Veamos Apocalipsis 3. Ahorita les digo qué cita es. Apocalipsis 3. Versículo. Aquí le habla a una de las iglesias que están enclavadas en la historia de la humanidad. Apocalipsis nos habla de 7 iglesias. Cada iglesia ha ocupado en la humanidad un periodo de años largo. Por ejemplo, el tiempo de la persecución está enmarcado por 100 años de persecución, que hubo una persecución a muerte. A muerte. Se va a volver a repetir, pero ya sin la iglesia aquí. La iglesia va a ser raptada, capturada, llevada, arrebatada por Cristo para librarla de lo peor. Pero no todos los de la iglesia se van a ir. Tomen en cuenta esto, hermanos. Muchos, la mayoría de la iglesia, se van a quedar a vivir y van a conocer cara a cara al anticristo. Nosotros pretendemos o queremos o creemos librar esto, pero hay condiciones. Dios tiene muchas promesas, pero cada promesa tiene una condición. Si la cumples, es tuya la promesa. Si no, pues ahí tú la verás. Habla una iglesia aquí en el versículo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Del 8 en adelante. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, ¿qué? He dado una puerta abierta, fíjense, delante de ti, o sea, la tienes. Hasta ahorita podemos decir, iglesia bajo el puente, tienen esta puerta. ¿La quieres? ¿O la vas a mantener abierta todo el tiempo? ¿Quién da esta puerta? Dios da la puerta. Dice, aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. Ya no eres tan carnal. Tu ADN, hasta donde le has trabajado, está desapareciendo. Perdón por la palabra, ya no eres tan broncudo como antes. Perdón por la palabra.
Ya no eres tan violento como antes, ya no eres tan reaccionario como antes, porque antes hubo una reacción, te hacía decir cosas y te llevaba a hacer decisiones tontas, locas y dañosas. Y dabas la rabieta, y te dabas la vuelta y te ibas. Ayer una madre de familia manda llamar a un chamaco adolescente, le dice, mira, aquí está el hermano Luis, queremos hablar contigo ya sobre un asunto, ¿no? Y al empezar a decir, mira, sí, ya está, y esto y lo otro. No, dice hermano, pero es que también es una calamidad, dice, mire, véale cómo tiene los ojos de rojos, dice, se la pasa en su celular, este, en juegos. Parece que hasta en juegos ganan, ganan dinero. Le digo, pero si son tan pobres, le digo, ¿cómo es que no trabajan? Son dos, son dos muchachos, no trabajan, ¿de dónde sacan? Y no, dice, se las ingenian para no pagar, quizá cómo le hacen, dice, pero siempre están en juegos. No sé si se pueda, ¿no? Para entrarle. No, no, no. Y estábamos hablando con él y da la rabieta cuando la mamá lo empieza a acusar conmigo. Mírele los ojos, dice. Dice, cuidadito si le toco el celular. Cuidadito si le digo que le voy a quitar el celular. Y se levanta el chamaco, da la rabieta y nos deja ahí hablando solos. Lo voy a encarar, lo voy a encarar, porque eso no se hace. Perdón por lo que voy a decir, eso es una mentada de madre. Perdón, lo voy a encarar. De la mejor manera, claro. Pero eso no se puede quedar así. Ya una falta de respeto total y absoluta, primeramente a Dios, a su madre y al asunto que estábamos tratando. Entonces Dios tiene una puerta abierta. ¿Por qué? Porque dice, vamos, se los voy a parafrasear. Porque estás trabajando con tu ADN humano, que es corrupto. Cuando llegaste a mi conocimiento tenías una potencia, eras una potencia, no te dejabas de nadie, te molestaba esto, te molestaba aquello, eras delicado, eras exigente, eras perfeccionista. Exigías de los otros lo que tú no tienes, lo que tú no das. Dabas rabietas porque en ocasiones decías, ya no regreso, ay que se queden con su cosa. Y andabas de rama en rama y de pozo en pozo buscando la iglesia perfecta, una iglesia algo así como de ángeles. Y te encuentras una iglesia de ángeles, pero también son ángeles caídos. Y si la encuentras, pues a lo mejor tú eres peor. Entonces no entres porque la echas a perder más. Andas quitándote tu ADN, pero a tu manera. Te gusta que te digan, Dios te ama, Él es bueno, Él es muy paciente, no te preocupes, mientras te vengas aquí a santiguar, todo está bien, mientras des tu diezmo, todo está mejor. Me decía una persona, pues mira hermana, yo tengo, porque le empecé a preguntar, le digo, ¿y ahora se siente mejor que está asistiendo aquí? Sí, hermano, dice, ahora ya mis hijos y yo nos bendecimos. Dios te bendiga, hijo. Sí, mamá, a ti también, que Dios esté contigo. Antes no era así, era pleitos. Dice, por eso es que yo estoy muy agradecida con Dios, dice, y vengo a hacer aseo y limpio las sillas y barro y hago lo que sea. Según ella fue licenciada activa, pero
pasaron circunstancias fuertes en su vida y total que terminó despedida y pues mal, ¿no? Esto le causó una depresión muy fuerte, en fin, pero se ha venido restaurando. Sin embargo, lo que observo es que sí va y hace aseo y limpia y muy servicial, pero a la hora del servicio no se queda. Entonces lleva o pone los mejores frutos de su esfuerzo, como Caín. ¿Qué le hizo falta a Caín? La sangre de un sacrificio. Y cuando Dios no acepta su ofrenda, Él se enoja hasta la muerte y mata a su hermano. Alguien puede matar la congregación ya no asistiendo. Mata a todos. No nos quiere ni ver. Se han dado casos a través del tiempo. Y en todas partes se dan casos. De esa manera también. Pero bueno, les ilustro esto. Por último, vamos a ver un ejemplo, no solo real, verdadero, tremendamente increíble en un sentido. En el sentido de nuestro ADN carnal, increíble. Necesitamos mucho del ADN carnal que ya no esté para hacer esto. Génesis 22. Todo esto que les hablé es la introducción. Nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde. No, nada más marcar ya la culminación. Génesis 22. ¿Génesis qué? 22. Bien. Veamos esta pequeña historia en relación a 22.1. Vamos leyendo. Y aconteció después de estas cosas que tentó, aquí la palabra tentar quiere decir probar, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Miren, su cercanía con Dios ya era tal que oía su voz, platicaba con él. Nosotros para oír la voz de Dios, hermanos, está en chino. Sí la podemos oír, pero pues no la creemos, ¿verdad? Heme aquí, fíjense la disposición, ¿no? No dijo, ay, estoy ocupado. Ay, pues tengo estos planes y ya me vas a mandar a hacer algo. No, heme aquí. Y sigue diciendo, dijo, toma ahora tu hijo. ¿Tú qué? ¿Ustedes y yo seríamos capaces de dar la vida por un hijo? Sí, sí. Muchos padres han muerto por defender a su hijo. De algún peligro, alguna situación, quizá algún asalto. Entonces dice, toma ahora a tu hijo, ahora, ahora. Toma ahora a tu hijo. Y además agrega, tú, tu único. Todavía en tiempo antiguo las familias tenían muchos hijos. Y un día me acuerdo que llegamos a una terminal porque no teníamos vehículo. Llegamos a una terminal. No me acuerdo si fue
cuando íbamos a Tampico o algo así. Y la familia 2 tenían como 7 hijos, 8. Todavía era el tiempo de muchos hijos. Y pues así medios dormidones porque pues venían dormidos. Pues bajan todo el chiquillero y pues a ver dónde está fulano, y dónde está su... Dice el marido, pues mejor cuéntalos, mujer. Y esa cara, le faltaba uno. Ya ahí anda apurada. Pero aquí era único. ¿Qué no le habrá enseñado? ¿Cómo lo habrá guiado? ¿Qué no le habrá dicho? ¿Cuánta atención le puso? Pueden ustedes imaginarse. Dice, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí. ¿Saben qué era holocausto? Era sacrificio de sangre. La ponían en un altar y luego lo quemaban. Y el humo subía hasta la presencia de Dios. Parece algo cruel e irracional, pero se podía dar. De hecho, los pueblos paganos lo hacían con la gente. Los mismos mexicanos lo hacían. Era un sacrificio que Dios le pidió y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Adelante. Y Abraham se levantó, fíjese, cómo no entró en depresión. Nuestro ADN nos lleva a depresión. ¿Sí o no? Pues ¿quién soy? Ya me vieron la cara, esto ya no lo aguanto, ya es el colmo, ya basta. Y brincamos. Y reclamamos, ¿o no? Sí, por nuestro ADN humano. Pero vean, se levanta temprano, como si tuviera prisa. Tomó 2 criados y obviamente a Isaac, su hijo. Cortó leña, porque el holocausto requería leña para el fuego. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué Dios no le dijo ahí donde estás? Haz un altar. Como todo requiere sacrificio. Dice, sobre uno de los montes, entonces montes, término plural, tenía que bajar subir un monte, bajar el monte, subir otro monte, bajar el monte. ¿Fácil o difícil? Y ustedes y yo nos quejamos por venir a un lugar como este. Y algunos viven a unas cuadras. El colmo. El colmo. Algunos vienen de más lejos y pagan su gasolina, su pasaje, vienen peligrando. Bueno, un poquito más de esfuerzo. Y entonces dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, adelante. Al tercer día, ¿cuánto tiempo le llevó? Caray, hermanos. Caray, caray, caray. ¿Qué es lo que nos impide? El ADN que tenemos, que es corrupto. Sí es servicial, pero es corrupto. Lo usamos, lo tratamos de perfeccionar, pero es corrupto. Por eso morimos. Si fuera perfecto, no moriríamos. Alzó sus ojos Abraham, ¿verdad? Y vio el lugar todavía de lejos. Todavía de lejos. Lo identificó. Adelante. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí
y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay 4 cosas. Si las puedes poner como en estaturas, te lo agradezco para mayor rapidez y entendimiento. Ponle la primera parte, esperen. Esperen aquí con el asno. Ponle así. En el otro punto, ponle el muchacho y yo iremos hasta ahí. Ese es el segundo punto. El muchacho y yo iremos hasta ahí. Tercer punto. Yo y el muchacho adoraremos. Adoraremos. Y cuarto punto. Y volveremos a vosotros. ¿A quién le dijo vosotros? A sus 2 criados. Y hasta el asno. Hermanos, ¿qué ADN nuevo adquirió? Me decía alguien en esos días pasados, hermano, estoy muy triste por lo que se infiere, ¿no? Por lo que le había pasado. Pues sí, como humanos todavía, ¿verdad? Por el ADN nos afligimos. Pero mira, el dolor es tan grande como tu ídolo. O dicho de otra forma, tu ídolo es tan grande como el dolor. De acuerdo al ídolo es el dolor. De acuerdo a lo que estás adorando es tu dolor. Hermanos, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Sí nos dolió salir de ahí? Sí, ¿verdad? Pero no vamos a permanecer encadenados a eso. Porque entonces nos afectamos. ¿Está claro? Pues miren, ¿cuántos años estuvimos ahí? Pero llegó el momento en que Dios nos prueba y estamos en la prueba. Dios abrirá medios y modos y formas para lo que Él quiera, ni siquiera para lo que nosotros imaginamos, pero para lo que Él quiera. Una cosa sí les digo, no se disgreguen, no cada quien coja su patín y se vaya para donde se le ocurra, porque corren mucho peligro. ¿No se imaginan el peligro que corren? Si ustedes quieren ser, si ustedes quisieran ser sus propios líderes, porque no tienen el discernimiento suficiente para ver más a fondo. Ya estamos aquí, formamos un grupo compacto, estamos luchando por una causa, vamos a llegar al final. El futuro es de Dios. Pero miren aquí qué sorprendente. Abraham supo el futuro. Dijo, y volveremos. Habló en plural. No se llevó al burro como para que dijera, el burro y yo vamos a volver. ¿Quién cargó la leña? Isaac. Llegó el momento en que le quitó la leña al burro y la cargó él. Este es un tipo de Jesucristo cargando su cruz. Voluntariamente. Porque el muchacho no iba renegando, ay, no, y que diera la rabieta como el muchacho que les digo de ayer, ¿no? Que diera la no. Iba contento, sabía, él sabía. Isaac siempre fue espiritual.
fue un hombre espiritual, educado por su propio padre. Y casi siempre el hijo termina haciendo lo que es el padre. Lo que ve en el padre y en la madre, el hijo lo termina haciendo. Porque es el padre y madre enseña con el modelo, no solo con las palabras, enseña con su modo de ser. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí hay 4 cosas. ¿Ya pusiste el esquema? A ver, ahorita enseguida. Bueno, en el primero es esperar, dice, esperen aquí hasta que, acá con el asno. Y miren, la visión es personal, hermanos. El llamamiento es personal. Y ahí ya nadie podía entrar. Nadie puede acudir a un llamamiento más que solo aquel el que es llamado. Solo yo, con lo que tengo que entregar, ¿ya? Esto es una lección y esto fue lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Porque su ADN ya estaba arreglado con Dios. No dejó de ser mortal, pero vea la dimensión. Si nosotros fuéramos una iglesia así, uy, hermanos, cumpliríamos la misión para lo cual la iglesia está aquí. Pero no confundan la iglesia con una reunión social. Sí hay sociedad, sí hay armonía, sí hay comunión, sí hay a veces comidas, una cenita, que porque ya regresó la hermana Chelo y que vamos a hacerle una... Es válido, ¿verdad? Es válido, es válido, es válido, pero no es el núcleo, es válido. Debemos de sociabilizar y cooperar unos con otros, como lo hemos hecho, ¿verdad? Pues cada quien que traiga como familia su guisado y aquí nos juntamos y comemos. ¿Y cuánto les cuesta? Pues nada más el gasto del día. En lugar de gastarlo en su casa, pues lo traen aquí, armonizamos, comemos y luego pues aunque vengan las críticas, ¿no? Pero bueno. ¿Es un llamado qué? Personal. Y para que acudas al llamado, necesitas irte despojando de tu ADN viejo. Porque si sigues igual de berrinchudo, de corajudo, de caprichudo, de que te tiras al piso y pataleas para que Dios te haga caso, así no. O que reclames, pues ¿qué reclamas? Hay que entender los conceptos, ¿verdad? A veces hay gente que nos reclama cosas que no. Como le decía yo a una personita, digo, mira, el hecho de que nosotros como pastores los apuntemos en el evento que viene es pura cortesía de nosotros. No tenemos la obligación porque cada quien tiene que hacer su propia inscripción en el banco y tener su voucher. Y a la hora de llegada nada más presenta su voucher y ya le dan su pulsera. Pero nosotros estamos haciendo este trabajo extra. No nos quejamos, lo hacemos con todo el corazón, pero tampoco para que nos vengan a reclamar así airadamente. Ah, pues que yo no sé, que usted... Por favor, hermanos, tomen su proporción. Está bien que somos servidores, pero no se pasen. Así no vamos a hacer una iglesia correcta. Necesitamos estar unánimes en un solo propósito. Amén. Segundo punto, el muchacho y yo, dice.
El muchacho y yo iremos. Ujú. Hasta ahí, dice. El muchacho y yo iremos hasta ahí. Esto nos habla de una visión cercana, ¿sí? Para que Abraham identificara la montaña, Dios ya tenía el fuego preparado, ¿me entienden? Ya Dios tenía el fuego preparado. Y ya de haber visto Abraham el fuego, por eso identificó la montaña entre muchas montañas. La montaña significa reino. Entonces en la vida pasamos por oportunidades que son como reino, oportunidades que se nos ofrecen. Tal vez un buen trabajo, tal vez un buen dinero, tal vez una buena oportunidad, tal vez una buena muchacha, tal vez un buen muchacho, qué sé yo. Pero si eso me va a quitar de la congregación, empezando por ahí, debo hacer la decisión correcta. ¿Me doy a entender? Porque había muchas montañas. ¿Cómo identificó la montaña? A a cierta distancia, que iba en el camino correcto, a cierta distancia, vio el fuego de Dios y lo identificó. Y con mayor razón, ¿verdad? Pues pudo llegar, porque Dios provee. Si nosotros caminamos correctamente, Dios va a proveer. Algunos de nosotros podemos decir, pero si vengo a la oración, oro y oro y oro y no me... Bueno, si estás caminando en buena dirección en tu vida diaria, aunque no estés en el templo, pero tienes actitudes correctas, tienes palabras adecuadas, Dios va a llegar el momento en que te va a mostrar con anticipación para que no te pierdas. Porque miren, entre tantas montañas, ¿cómo? Pues ¿cuál? Pues esta se distinguió por el fuego de Dios. Y entonces él supo a dónde iba y para dónde iba, ¿verdad? Tercer punto. El muchacho y yo adoraremos. Miren, a pesar de lo que Dios te pide o a pesar del sacrificio que hiciste, tú vienes a este lugar para adorar. No vienes para vender productos. Que se dé por ahí, ¿verdad? Que alguien venda, no es malo tampoco, pero me estoy refiriendo a lo que es correcto, ¿no? Que nunca uses estas reuniones para tu propio negocio. A veces hay necesidades y se ha concedido que alguien venda algo para que se ayude, pero hay una necesidad ahí. No quiero decir que ya no compres talento, ¿no? No quiero decir eso, pero me refiero a cada uno de ustedes. Entonces dice, llegaremos ahí y adoraremos. Y si llevaba la leña, ¿de qué se trataba? Oiga, que te dijeran, eh, tú vas a morir quemado. Pues diríamos, ¿no? Pues que tu boca se haga chicharrón primero. Imagínense. Y dice Abraham, el muchacho y yo vamos a llegar a adorar. Y a veces cuando viene el mensaje, hermanos, el mensaje te quema. Y dices, uy, ya me la está echando. Oh, ya no aguanto esto. No, y no entiendes que el fuego de Dios sí está quemando, pero tu madera, heno y hojarasca. Y otra cosa que quema es tu orgullo de redención, porque queremos redimir siempre, hermanos. Le decía yo a una madre,
Mira, tus hijos son flojos porque tú siempre les proveíste hasta la fecha. No, hermano, es que estoy fuerte. Pues sí, pero mira, tienes dos flojonazos, potencia ahí inactiva. ¿Y todo por qué? Porque siempre quieres redimirlos, porque siempre quieres por delante, porque ya saben que mamá es la Virgen del Perpetuo Socorro. Y siempre está uno de metiche, ¿no? Hay que redimirlo, hay que hacer, hay que... Está bien, vamos a ayudar como familia, pero hay situaciones que los hijos tienen que aprender causa y consecuencia. Si no, nunca van a ser redimidos. ¿Me doy a entender? También ellos necesitan redención, aunque hayan nacido en un hogar cristiano. Principalmente los que nacen en un hogar cristiano, híjole, son especiales. Entonces dice, el muchacho y yo, ¿qué? Adoraremos por encima de la muerte, por encima de lo cruento que era la sangre, por encima del sacrificio, dice, el muchacho y yo vamos a adorar. Y nosotros condicionamos la adoración, hermanos. Pues según cómo me sienta, ¿no? Si me siento bien, pues, ay, le echo ganitas. 2, 3 aplausos y ya. Condicionamos. Pero dice aquí, el muchacho y yo adoraremos. Ay, híjole, hermano, qué hombre, qué hombre. Ahora, diría, bueno, eso fue Abraham. Pues Abraham era de carne y hueso como tú y yo. Abraham tuvo pasiones, tuvo equivocaciones. ¿Qué Dios no podrá transformarnos? Ve a un Pedro impulsivo y cómo lo transformó Dios. Ve a un Tomás incrédulo. Si no veo sus heridas, yo no creo. ¿Y cómo lo transformó Dios? A grado que cuando murieron, todos murieron trágicamente. Dice, unos aserrados, otros muertos a cuchillo, otros quemados, otros se los tragaron las bestias. ¿Quién les dio el valor? ¿Quién les dio la fortaleza? Pues el ADN de Dios. Pero nosotros tenemos mucho ADN, hermanos. Y ese es el que nos afecta, nos destruye. Y lo peor es que nos destruye haciéndonos creer que somos muy buenos cristianos, cuando que no tenemos una visión. Abraham pudo haber dicho, bueno, pues ¿qué hemos hecho de malo? Si te hacemos altares, si te invocamos, si te alabamos. ¿Saben ustedes que Abraham instituyó la primera escuela bíblica? Dice la palabra que Abraham habitaba en tiendas, de término plural. Tiendas quiere decir especie de salones. Claro, eran tiendas de lona, porque él nunca hizo un edificio mientras estuvo caminando en la tierra de Canaán. Él nunca hizo un edificio. Él iba de peregrino, pero donde llegaba ponía estancias para enseñanza bíblica. Isaac y Jacob y Esaú lo han de haber conocido. Él fue el abuelo de de Jacob y de Esaú. El que aprovechó la enseñanza fue Jacob. Isaac era pata de perro. Perdón, Esaú. Esaú. Él nunca quiso. Por eso fue quien fue. ¿Verdad? Hasta la fecha hay una maldición sobre Esaú. Hasta la fecha. Todos los descendientes que son los iraníes, los árabes y todo eso, tienen esa maldición.
Han crecido mucho en otras formas, pero al final de cuentas van a besar el suelo, porque hay una maldición sobre ellos, generación tras generación. Algún hijo en una generación puede decir, bueno, ¿y qué hice yo para que me vaya así? ¿No me estarán brujeando? Pero esas son maldiciones que hay generacionales. Dice la palabra que cuando alguien teme a Dios, la maldición puede venir hasta la cuarta generación, pero si alguien teme a Dios no será desconocido. Pero sí hay gente que ya viene con la maldición por sus generaciones pasadas. Ahora, esto se quita cuando nosotros aceptamos a Cristo. Que nos pueden brujear y todo eso, pero eso se les va a regresar, porque contra Dios no pueden. ¿Se acuerdan cuando nos aventaban cocos ahí enfrente donde estábamos? ¿Se acuerdan? Esa es una técnica o táctica que usan perdón, los santeros. ¿Y quién se murió? Los que aventaban los cocos. ¿Sí o no? De ahí creo que se murieron dos o tres al corto tiempo. Y saben ustedes que cuando quieren hacer trabajos de brujería, dicen, nada más cuídate si traes tierra del panteón, que no vaya a ser de un cristiano. Y el cristiano se identifica porque ahí siempre le ponen un texto, ¿no? Dice, de esa tierra no queremos, queremos de la otra, de los del diablo. Y dice, el muchacho y yo adoraremos. ¿Qué tipo de adoración? Completa, hermanos. Era de deshacer todo, todo se deshacía, se convertía en cenizas, el humo subía. Generalmente siempre se hizo con animales, pero fíjense la obediencia de Abraham. Aún, si se trata de mi hijo amado, lo entrego. Ese es un tipo y figura del padre entregando al hijo a la cruz. Abraham representa al padre. ¡Qué lección! Nosotros con esto estamos en pañales y hasta sin pañales. ¿Qué tal cuando Dios nos pide un poquito de tiempo los domingos? Pues nos ponemos mal, como el chamaco este que la mamá le dijo, y le voy a quitar el celular. No, pues se puso como león. Mire, hermano, cómo trae los ojos de rojo, porque todo el día se la pasa ahí, en los juegos del teléfono. Y por más que le digo, ya deja eso, ya, nada más para comer, sí. Tenemos nuestros Isaacs, hermanos. Ujú. Y a veces son ofrecidos con mucho dolor. Isaacs, no hijos físicos. Isaacs, obras que hemos hecho. Por ejemplo, podríamos decir, pues yo levanté la misión, ayudé para rascar acá. ¿Se acuerdan cuando íbamos a Cuautla y que rascábamos ahí? Entonces ya tengo méritos. Es como esta personita, ¿no? Que va y hace el aseo y muy servicial y muy amable, pero no se queda al servicio. Entonces espera que con sus buenas obras sea justificada delante de Dios. Está equivocada. Algún día que Dios me dé la oportunidad, se lo voy a hacer saber porque se iría al infierno a pesar de que va a ayudar al templo de Dios, porque no es por obras.
si no es por fe. Amén. Y por último, y volveremos a vosotros. Ujú. Mire que lo que hablamos siempre demuestra qué clase de hombre o mujer soy. Ujú. Por eso cuando venga la prueba, demos gracias a Dios, bendigamos su nombre en la muerte y en la vida, en la pobreza y en la riqueza. Eso va a demostrar qué clase de ser humano soy yo. Y culminamos con Apocalipsis 3 que vimos hace rato, donde hay una puerta abierta. Esa puerta está abierta hasta la fecha. Puedes reaccionar, puedes hacer un voto hoy y decir, Señor, con tu ayuda, de hoy en adelante. Has sido paciente conmigo, no me has destruido, quiere decir que tengo oportunidad. Conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Adelante. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, más mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Fíjese, ¿a quién se lo dice eso de que adoren delante de tus pies? ¿A quién se lo dice el Señor? Literalmente, ¿a quién se lo dice? Ahí, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa de Jesucristo. No todos, pero de la iglesia va a salir la esposa de Jesucristo, espiritualmente hablando, no físicamente. Dios dio la unión matrimonial para ilustrar la unión espiritual. Jesucristo no se casó porque él aspiró al casamiento máximo, que es la unidad entre dos espíritus o dos partes. ¿Está claro? Amén. A ver, muéstrame el otro verso. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Fíjense aquí, fíjense. De la hora de la prueba que vendrá en todo el mundo. Es lo que está pasando ya ahorita. Ya empezó. Que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Aquí es un término genérico. Muchos quizás se arrepientan, pero para otros va a ser tarde. Y sobre todo para los creyentes que se lleguen a quedar flojos, tardados, indiferentes, desobedientes, resistentes, murmuradores, criticones. No van a poder caber por esa puerta porque están tan así, tan llenos de cosas que no van a caber, van a querer entrar y no podrán. Entonces se quedarán. Algunos que se queden van a ser vencedores, pero a costa de su propia vida. ¿Qué no será mejor entregar la vida por la buena? ¿Qué no será mejor entregar la vida voluntariamente como lo hizo Abraham? ¿No será mejor? ¿No es más inteligente? ¿No es más sabio entregar una vida así?
pues hagámoslo, hagámoslo, porque está en nuestras manos. Algunos que se queden van a ser victoriosos, pero les va a costar la vida. Van a tener que salir de su casa huyendo, escondiéndose de todo, comiendo sapos y lagartijas por donde las encuentren, porque va a ser tal el hambre que no les van a poder no van a poder comprar ni vender. Va a estar prohibido, todo va a estar controlado. Les van a insertar un chip y ahí van a poner una marca y el que no pase por la marca no le van a vender nada. Entonces nadie se va a comprometer a ayudarles porque si los descubren también van a correr la misma suerte. Qué triste que estuvieron 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y al final andan perdidos. ¿Que no será mejor hoy? ¿Está en nuestras manos? ¿O está de aquí al cielo? No, está aquí. En mi acción, en mi actitud, en mi modo de ser. Lo tengo aquí. En mis circunstancias diarias, en mis pruebas, en mis pérdidas, en las cosas que me salen mal según yo. Pero es Dios trabajando. Recuerden una cosa. El Señor dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Cómo? Permitiendo cosas o mandando cosas, como en el caso de Abraham, para probarnos. ¿Está claro? ¿Cómo dice ahí? He estado confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Alguien puede decir, no, pues es bien difícil ser cristiano. No, yo no puedo. Me gusta esto, me gusta la perrada, me gusta el vino. ¿Cuándo voy a dejar eso? No, pues, y además, ¿qué tiene de malo? Y empezamos a clasificar las cosas sin ver las consecuencias. Les pregunto, el mundo con toda su ciencia hoy, con todo su adelanto tecnológico, con toda la electrónica que hay, comunicaciones y demás, ¿el mundo es mejor o es peor? Vean, entonces vivimos en un sistema totalmente equivocado. Solamente el sistema de Dios, el plan de Dios, el gobierno de Dios, nos puede llevar al éxito verdadero con el ADN nuevo. No que dejemos de ser fulanos de tal, ¿no? Eso lo necesitamos hasta el final. Pero que no cuando alguien se muere, después ya además decimos, pues el tata, ¿quién sabe cómo sería su vida? El abuelo, pues, ¿qué me importa? Y se olvida. Por eso la Biblia le llama a la muerte y al sepelio y al sepulcro le llama la tierra del olvido. ¿Cuántos años ha que ustedes no visitan a sus muertos en la línea familiar? Pues eso se va olvidando. ¿Y las fotos? Pues ya andan por ahí regadas. Viene una nueva generación. ¿Y este viejo quién es? Tu abuelo. Pues yo creí que era un changuito. Pues ya ni los reconocen.
se acabó para esta vida, pero sigue allá. Y pensar que muchos que han conocido están bien contentos en su casa. No, pues soy el non plus, soy la gran cosa y no soy malo, soy re bueno. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. En fin, gracias hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga. La manera de esperarme, la obsesión por perdonarme, que a pesar de mi bajeza y mi